Hello and welcome to Live Empire Games. This is my beast voice. Esa es mi voz de bestia, de animal. Nada, gente, a ver. Bien, a ver, primero la gente, no sé, que habla otro idioma, que no habla español. Le voy a decir algo rapidito, ya, a ver. If you don't speak Spanish, please activate subtitles and check your language. And tell me if you speak another language, the language is not there. If your language is not there, just let me know it, okay? Okay, entonces sigo acá con la gente en español. Gente, bienvenidos a un mega reporte, de Albion Online. Mega reporte porque voy a hablar de todo, estoy cansado ya, gente. Luego, mira, ¿sabes por qué digo que estoy cansado, mano? Porque suceden tantas cosas en este juego, ya, que voy a tener que ahorita dar muchas cosas. No sé cuánto va a durar este video, 1 hora, hora y media, 2 horas, 30 minutos. Por lo general, mira, a veces hago videos cortos, ya, para que más gente lo vea. Por lo general es así. Cuando un video es muy largo, no, la gente no lo ve. Pero, dato muy importante, escucha. Requiero que coloques, si es que deseas, ganarte 1.000.000 de silver. 1.000.000 de silver facilito, manito. Amiguito, amiguita. 1.000.000 de silver voy a regalar en el siguiente sorteo, que será dentro de 4 días, es el día 22 de julio, que va a ser para los miembros del canal, pero yo también a veces en ciertos videos les digo que coloquen su nombre de Albion Online, y ahora lo van a colocar en este video. No, van a colocar su nombre de Albion Online, si quieren ganar, nada más, si quieren participar del sorteo, 1.000.000 de silver, en el video que dura como 7 horas. Estuve jugando ayer Diablo 3, ¿ya? Es una transmisión en vivo, lo buscan ahí, la transmisión en vivo de Diablo 3, la buscan de 7 horas que estuve ahí y colocan ahí su nombre de Albion Online para que ganen 1.000.000 de silver, no tengan la posibilidad, participen, ya, todos van a poder participar, colocan su nombre de Albion Online, por favor. Y obviamente también dejen, si pueden, si desean, si quieren, dejan su like y apoyan también lo que se hace aquí, ¿no? Muy bien, entonces eso es muy importante, ya lo dije. ¿Y qué otra cosa más? Como es un mega reporte, es un video del tipo podcast, ya te voy a hablar, vas a escuchar mi voz durante un buen tiempo, ya, y te voy a decir ciertas cositas que suceden en este videojuego, ya. Quizás hablamos incluso del maldito radar, es un radar que afecta a ciertos jugadores. No, hasta ahora creo que a mí no me afectó porque yo no soy, ustedes ya saben, de ir a zona roja a farmear, ni a zona negra a farmear, matar, ni siquiera gankear, amiguito. Yo no hago esta huevada. Mi especialidad es el crafteo, por eso. ¿Qué hay acá, manito? Mira. Bastantes armas 8.4, ¿no? Agarramos esta de aquí, ¿no? 8.4. Yo me especializo en esto. No. Algunos creerán, no, Live Empire craftea 8.4 y vende para ganar silver 8.4. Está cagado, manito, yo no hago esa huevada. Yo reporto más bien a la gente que vende silver. Están advertidos todos esos huevones. Ya, tú también reporta y hablamos de eso. Vamos a ver cuánto está el premium de frente en una. 27.3 millones el premium. Hasta hace unos 3-4 meses ha estado, creo, 18 millones. O sea que en 4 meses, 4 o 5 meses, el premium ha pasado de 18 a 27 millones. ¿Por qué crees que lo hace? ¿Por qué crees que el dueño de este juego lo hace? No. En cierta manera está bien caro porque hay muchas formas de obtener silver. ¿Ya? Presta mucha atención a eso. Muchísimas formas. Para empezar, acá en el canal acá de Live Empire Games, hay muchos videos en público que aún sirven para hacer economía. ¿Ya? Y yo les he dicho a los patriarcas, sobre todo a los patriarcas les he dicho alguna vez, si hay videos que están en público y que deberían estar en privado, hágamelo saber. Creo que hasta ahora ni uno solo de los 25 patriarcas o 30 patriarcas que he tenido en lo que va del programa de los patriarcas de las membresías me ha dicho que lo haga. Entonces, bueno, lo he dejado ahí nada más. Bueno, tampoco tendrán tiempo para estar revisando, pues obviamente, ¿no? Revisando video por video, porque son más de casi 400 videos hay acá en el canal de Live Empire Games, ¿no? Muchas gracias, lo aprecio bastante. Les comparto, yo puedo ser un desgraciado, escucha, amiguito, amiguita, yo puedo ser un desgraciado, tirar mierda en el chat de facción, intentar darte un feedback para que lo entiendas bien, a mi manera, obviamente. Yo no soy el tipo
El tipo buena gente, full colorcitos, mano, que te dice, ¡oye, sí, oh, qué bonito, bienvenido a mi canal! Así todo huevón, todo idiota. No, yo no soy así. No, yo soy un poco más serio. Para mí, escucha, Albion Online, ya, amiguito, amiguita, Albion Online para mí es un juego de guerra, de muerte, de sangre. Ya, eso es lo que es para mí Albion Online. Ya, yo por ejemplo voy a zona negra, tú eres nuevo, lo pierdes todo, a menos que hayas hecho specs, ¿no? Hayas aumentado acá tus specs, ¿no? ¿Qué son los specs? ¿No? Estas vainas de acá. No, esto es parte del mega reporte que te estoy dando ahorita. Todos estos specs de acá. Subes y no importa si te matan una, dos, tres, cuatro veces, lo pierdas todo, por lo menos quedan tus specs de farmeo, de crafteo, ¿no? Y ya está. Ese es algo online. ¿Qué otra cosa más? Mira, como no voy a hacer ni una sola edición, este video no es editado, no voy a editarlo nada. No voy a editarlo nada. Quizás hago pausa, ¿no? Porque ya empieza aquí a dolerme algo un poco el sistema digestivo, porque tengo hambre, hermano. No he almorzado ahorita, me acabo de comer algo chiquito, nada más. Un poquito de agüita, importante el agua. Escucha, mira, te voy a dar consejo de vida incluso. Toma agua, evita las gaseosas, amigo. Haz un bien a tu familia. Yo tengo tantas amistades que tienen sobrepeso, ya importante, ya. Porque todos los días, y incluso familiares, ¿ah? Estos desgraciados, ¿qué es lo que hacen? Gaseosas, cerveza, weón. Gaseosa, comidas frituras en la noche. En la noche, tu amiguito, amiguita, no gastas casi nada de calorías. Apenas tienes que comer un poquito y ya está, nada. Y a ver, irte a dormir, nada más, a irte a dormir. Ya. Me te voy a dar varios consejos. Yo tengo 34 años, amiguito. ¿Tú crees que yo tengo 20? Yo a los 20 años era un imbécil, ¿no? A los 17, 18, apenas me estaba formando como ser humano, como adulto, ¿no? Quizás. No, ahora con 34 años ya obviamente se han aprendido varias cosas. A veces en las transmisiones en vivo yo le digo consejo así de vida. Escucha, mira, para que te vuelvas ultramillonario. Para que te vuelvas ultramillonario. Ya sea en el amor y en el dinero. Escucha bien. Aprovecha, mano. Estudia, quizás te pueda ayudar algún curso de comercio exterior y haz importaciones desde China. Ya, crea tu tienda virtual en Facebook, empieza a vender anillos, empieza a vender baterías. Por ejemplo, te puede ayudar eso bastante. Ya, te puede ayudar bastante eso de ahí. Eso es lo que es el dinero. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace como 5 o 7 años compraba anillos a $1, manito. A $1. Y los vendía a 4 o 5 dólares. ¿Cuánto de profit hay? 4 dólares antes por un anillo. Porque en China la mano de obra es muy barata. Ya tú ves por dónde lo compras, por AliExpress, ¿no? Si haces por grandes cantidades, tienes que traerte un poquito más. Si vives en Perú, créate tu EIRL, Empresa Individual con Responsabilidad Limitada. Creas tu página de Facebook, empieza con tus amigos, lo empieza a más gente. Obviamente tiene que ser con garantía, un producto que en lo posible dure, que por lo menos mínimo un año de garantía tienes que dar. No, la batería tiene que ser buena y tienes que conversar, obviamente, ¿en qué idioma? Con el proveedor. Por lo general te recomiendo que sea en inglés. Qué importante que tú aprendas un idioma. Estamos en 2024, no me digas que no hay aplicaciones para que tú aprendas inglés de manera fácil. Por lo menos lo básico. ¿Ya? Ya incluso a nivel intermedio, ya, por lo menos. Y eso aunque te va a ayudar en muchísimas cosas a que tú puedas entender un poco mejor el mundo. Yo recuerdo, gracias al inglés, incluso estuve con una norteamericana, ojos azules, Dios mío, ojos azules, bellísima, mano, hermosa. Lamentablemente era muy, ¿cómo te puedo decir? A cada rato me mandaba mensajes, mano, yo me cansaba ya, que pensaba que tal, le estaba siendo infiel. No, nada que ver, con ella no. pero es así, también te abre las puertas. Estuve también con una filipina, mano. Era mayor que yo, muchos años mayor que yo, pero bueno, pues no importa, 9 años mayor que yo, creo que era. Pero bien, pues, ¿no? Pero bien. El inglés te abre las puertas. Tú dices, no, mano, te puede ayudar bastante el inglés. Ya, intenta aprender eso. Ahora, si puedes aprenderte ruso o chino mandarín, aprende esos idiomas, muy importante. Ya, estamos 2024, amiguito, el año de... Muy posiblemente no sé cómo puedo llamar esto, manito.
Ya, una época terrible, quizás, la época del oscurantismo de la humanidad. Yo lo llamo así, ¿eh? Para mí es la época del oscurantismo de la humanidad. ¿No? Simplemente estamos a puertas, quizás a puertas de entrar al renacimiento, al siglo de las luces, ¿no? Si te gusta la historia, amiguito, qué importante que sepas historia. Y voy a dar más datos más adelante de Albion Online también, ¿eh? No te aburras, tranquilo, no te alcances. Voy a dar datos de Albion Online. ¿No? Entonces te estoy dejando estos datos en este ultra mega reporte que estoy haciendo. Ya no sé cuánto va a durar, da igual. Entonces, otra cosa que quiero hablar y decir. A veces, ya entrando algo de Albion Online. A mí lo que a veces me recontra ultra mega desespera, entro en modo bestia 666, me vuelvo loco, es cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué ha pasado hoy? Ya que ya prácticamente rebalsó el vaso, ¿no? Bueno, tampoco, ¿qué puedo exigir también a gente que apenas, no sé, que no entiende ciertas cosas? A ver, habíamos capeado este mapita, ya que a mí me gusta jugar guerra de facciones, faccionados. El SBI a veces no le da bola o no atiende, ¿no? Una forma de decir acá en Perú, no le da bola, le da igual, no atiende lo que son las facciones. Y prácticamente están abandonadas. Entonces, ¿qué ha pasado también? Los números de Albion Online, para mí, en lo personal, han bajado bastante lo que son actividad de jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Han creado el server de Europa. Mucha gente del server de América, prácticamente full gente latina. ¿Ya? El top, así, antes casi nunca, yo recuerdo hace 4 años, ¿qué iba a ser hace 4 años el top de gremios? Un gremio latino, causita. ¿Tú crees que me siento bien? No me siento bien cada vez que entro a Albion Online o he entrado ahí y me sale acá este nombre de cierto gremio aquí que llegó en primer puesto. Mano, cansa, porque tiene una historia ese gremio de acá. Mira, aquí está, mira. Aquí está este gremio. No, me cansa, eso es algo estúpido, no quiero verlo, no quiero verlo. Mucho menos este de acá, tele, mucho menos, ya he hablado de eso. ¿No? Estos gremios que rodean este anillo, ¿no? Entonces, yo he hablado muy fuerte de eso. Por ahí, si quieres más información, revisa quizás otros videos. ¿No? Algo que no me gusta es eso. Entonces, Alex Villay, ¿qué es lo que hace? Prácticamente atiende todo lo que está acá. Y a veces incluso le da igual, ¿no? Sus moderadores, los que controlan a veces que es el soporte. Cuando tú le das clic acá, por ejemplo, a alguien, lo quieres reportar, por ejemplo, denunciar prueba, ¿no? Acá pones acá el motivo, te va a salir aquí el correo del soporte, ya, para que tú puedas denunciar y ver ciertas cosas. Amigos, recuerda, estamos hablando de lo que ven la gente que vende Silver, ¿no? La gente que está acá haciendo que esto suba por eso prácticamente, ¿no? Porque tú, a ver, imagínate nada más, siendo el dueño de un negocio, viene un idiota y la moneda del juego que tú has creado, este idiota empieza a distribuirla en grupos de Facebook, en grupos de Discord, ¿no? ¿Qué me queda a mí, por ejemplo, como supuesto dueño o dueño del juego? Prácticamente aumentar lo que es esta vaina de acá, ¿no? A mí me quedan, mira, 67 días de premium. Me quedan 67 días de premium. No sé la verdad si aplicar esa estupidez de content creators. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en cierta manera obligado, siendo creador de contenido, aunque quizás no, de Albion Online, a hacer videos que sean solamente de Albion Online, nada más. Pero no, mano, para mí no funciona de esta manera. El Albion Online, en cierta manera, ha perdido su gracia. ¿Desde cuándo ha perdido para mí su gracia el Albion Online? Desde que salieron, ¿qué armas? Todas las armas cambiaformas. Ya. Desde que sacaron estas armas, para mí, yo vi, no, la están cagando. La están malogrando. Y es más, han sacado y siguen sacando más armas. Pero ahora, ¿qué? Armas de cristal. Por más que venga un idiota, youtuber, creador de contenido a decir, no, qué bonitas las armas de cristal, me voy a craftear varias. Lo mejor del mundo, son estúpidos, gente que chupa los zapatos, las botas a la gente que cree estas estupideces, ¿no? Yo estaba tan bien con estas armas, ¿no? Con las armas, las tradicionales, qué bonito era jugar ZBZ, ¿no? Pero de la nada, imagínate, apareció un huevón con un 8.4 Masterpiece, esta huevada, invocador de luz, unos 3 de estos metiendo un daño en el puente, todos los ratitas, todos los randos muertos, amiguito. Ya. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cambios a veces hace que gente se vaya.
O si no genera el efecto contrario, que se queden. Pero más que todo es eso. O sea, lo que hay cosas que en algún momento, ya lo dije también en otra transmisión en vivo, en algún video, Albion Online en algún momento la va a recontra cagar. ¿Cómo que la va a recontra cagar, Live Empire? ¿Qué estás hablando? Así como Drakensang, ya, los que han jugado Drakensang quizás poca gente que está viendo este video, hubo una expansión en Drakensang. Ya, en Drakensang podrías estar ahí 12 horas, 15 horas haciendo DGs. Yo lo que yo hacía, recuerdo, cuando tenía 28. Yo empecé a jugar en Drakensang a los 25 años. Creo que lo jugué hasta incluso 2020, que fue la pandemia. Estaba ahí 12 horas, 10 horas, full DGs, yo solito. A mí siempre me ha gustado el solo player. Y metieron una expansión que, por ejemplo, el daño, por así decirlo, no sé, a ver, vamos a ver. El daño que hacía acá decía, por ejemplo, decían, los valores eran 681, como ves ahí, 1249, ese era el daño. La gente de Drakensang metió tal actualización que estos valores desaparecieron por completo y pasaron de 681 a, por así decirlo, 681 millones, mano. El otro, la parte de 1249, pasó a unos 3 billones de daño. O sea, los valores en lo que respecta al daño y otras cosas se fueron al diablo. Entonces, si hay algún creador así, o del SBI, ¿no? Un programador, diseñador, quizás está viendo este video, no lo sé, muchísimo cuidado. Hagan esa huevada y la van a cagar, la van a malograr. Cuidado con hacer esa vaina. Otra cosa que también a veces la gente pide, ¿no? Alguna vez también estaban pidiendo lo que es tier 9. ¿Cuál es el máximo acá? Mira, nivel 100, ¿ya? Esto que es tier 8. A ver, 60, 70. Entonces, en algún momento quizás acá abren, que no te sorprendan, sale el 120, ¿ya? 120, ¿no? Cosa que aquí dice que ya está, ¿no? Pero sería acá, si sale el 120, acá ya no diría acá el 120 máximo, que debería subirlo. Acá diría 150, ¿no? Entonces, cuando saquen esa vaina, es una locura, porque mucha gente ya estaba ya diciendo, ya, yo soy al máximo 700 en todo, dice cierta arma. El día que se le ocurra subirlo al 150, porque son capaces, 150, ya mucha gente va a ver esa huevada casi imposible, porque incluso yo, que hago mis crafteos, muchas de estas vainas, ni siquiera llegó al 120 hasta ahora con ni un arma, porque no me da la gana, no veo tanta necesidad de hacer eso. Hay gente que sí es especialista en ciertas armas y todos sus specs han ido todito al 120 en solamente su propia rama de especialista. Hay gente que no, en mi caso, yo por ejemplo, estuve tan aburrido que dije, ya, voy a jugar con todas las armas, la gran mayoría, no todas, ¿no? La mayoría, y desbloqueé todo, por eso puedo también jugar con todas las armas, ¿no? Cosa que es lo básico que tienes que hacer en Albion Online. Llevar todo al 100, por lo menos las armas. Ya llevar todo luego, lo que es los nodos de crafteo, mira, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Martillo, los guantes 100, ballesta 100, escudo 100. Esto al 100, ya, esa es otra vaina que también tienes que hacer, también te lo recomiendo que hagas. Esto falta todavía 63. Recién esto, lo que son las varas, le llevó ayer, creo, le llevó al 100. Y así, mira, también falta esta vaina, navajas naturales. Todo está al 100 también en lo que es el crafteo. 81 falta también esta vaina. Y creo que uno más. Ya esta vaina también falta al 100. Ya. Todo lo demás al 100. Todo lo demás no de crafteo, sobre todo las armas, armaduras. Esa es mi especialidad, me gusta eso, mucho, mucho más fácil. Después de haber jugado tanto tiempo en zona negra, porque es así, yo he jugado acá mucho tiempo, me sé varias cosas, varias cositas, captura de castillos, territorios, cómo pelear, la he vivido. Entonces yo ya estoy prácticamente retirado de lo que es zona negra. Prefiero estar en facciones, ¿no? Pero regresando a lo que es las facciones, así intentando entrelazar lo que son los temas que te estoy hablando en estos momentos. Regresando a facciones y hacerlo un poco, quizás, informativo, ¿no? Estábamos capeando, por ejemplo, este mapa llamado Caen Fidair, ¿no? El Outpost 1. Éramos una blote 2. Entonces, hubo gente, en lugar de quedarse paradita acá en el Outpost, esperando que salga el boss, se fueron al Outpost 3 y empezaron a morir, ¿no? ¿Y qué es lo que hice yo? Yo por ejemplo, si yo estoy solo, yo en mi caso, Live Empire, yo voy 8.4, voy de lobo,
Yo solito me puedo hacer un outpost en 3 minutos. Ya lo tengo hecho el outpost. Yo solo nada más. ¿Qué hago entonces? Yo siempre voy en la front. Y yo siempre espero de que la gente se quede esperando aquí el boss y lo termine, ¿no? Porque si estás así de loquito yéndote, te lo quitan, viene alguien, cosa que pasó acá, y por eso ahorita estoy recontra indignado, porque es la tercera vez que ha pasado en Tedford, a esta hora, ¿no? Hace una hora, que es el horario más que todo de gente, he visto mucha gente de que habla portugués, ya de Brasil sería habla portuguesa de Brasil, y gente que habla inglés a esta hora. En la noche hay gente más latina y esto muy difícil pasa, la verdad, no he visto tanto en la noche, pero a esta hora es un horario desgracia, así por así decirlo. El horario desgracia, ¿ya? Que sucede ese tipo de cosas, y me ha pasado ya 3 veces en Tedford en 8 meses. En Lyndhurst nunca, pero nunca me pasó en Lyndhurst estando 4 años en Lyndhurst. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Live Empire estás acá, en Tedford? Porque dan más puntos, lamentablemente, que hice acá, vengo para aquí, le doy acá, da más puntos, sobre todo lo que es el bombeo. Mira, 121%, la gente abandona Tedford, sabe que Tedford es una desgracia, está pagando más puntos Tedford que otras familias. Mira, Lyndhurst lamentablemente 100%, no quiero estar ahí, se ganan poquitos puntitos, ¿no? Mira, 651.000 puntos tengo acá. En Silver, ¿cuánto es? Yo te digo en una, mira, acá tengo 9 millones, casi 10 millones de puntos en Tedford, lo que llevo aquí a poco tiempo en Tedford, creo que 7 meses, 6 meses, creo que llevo acá. En Lyndhurst estuve como 3 años y hice algo así de chill, sin estar todo el día, porque yo no voy tantas veces a lo que es, mira, ¿qué dice acá? 829, poquito, mira. 829, 889, amarilla, un equilibrio, ¿no? Entre ambos, no voy tantas veces. Ya. Y en Lyndhurst hice algo de 53 o 50 millones más, ya, 60 millones de puntos, algo en total, ¿no? Eso transformado en solamente lo que es Silver, lo que son, por así decirlo, entre comillas, monturas, ¿no? Monturas, son más de 1 billón de Silver, ¿ya? 1 billón de Silver, ¿ya? 1.000 millones de Silver, ¿ya? 1.000 millones, ¿sí? 1.000 millones de Silver, 1 billón de Silver, ¿no? Entonces, amiguito, es una forma de hacer también economía así, faccionados. Y cuando yo veo que sucede ese tipo de cosas, yo le digo aquí a la gente su vida. Le digo su vida, todo lo que quizás algunos empiezan a llorar porque son sensibles, pues. Dice, pero hay gente tan estúpida, tan idiota, que confunden, por así decirlo, la retroalimentación que les doy para que aprendan algo, porque yo tengo la experiencia, lamentablemente yo soy aquí uno de los que tienen experiencia en esto, lo que son las facciones, les doy la información. Les explico a mi manera, quizás un poco así fuerte, les explico acá en el chat, porque no hay otra forma, ¿no? Ahora lo estoy haciendo en un reporte. Ellos todo eso confunden, el feedback o no, deja de llorar. Para esos idiotas dicen, no, deja de llorar. Qué imbéciles, luego. Qué malditos mediocres, imbéciles, estúpidos, ignorantes. Toda su vida es así, cosa que ellos ven y no les gusta, dice, no, deja de llorar, dice. Porque no saben recibir una retroalimentación, no saben, no entienden. Y por eso tu facción es una facción estúpida. Tu gente que llega de tu misma manera es una gente estúpida, no entiende, no aprende. Entonces me están obligando a mí a utilizar esta vaina. Entonces cuando venga FCO, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando venga FCO, porque Marlo es un basurita, no pasa nada con Marlo, una desgracia. Cuando venga FCO, muy fácil, demasiado Marlo. FCO, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya no voy a pelear, yo al toque voy a capear todo este mapa de acá, este de acá y este de acá, para que ya nos aparezcan algo en respuesta, porque yo estoy perdiendo demasiado silver con esta gente. Entonces, en lugar de estar regalando o perdiendo silver en lo que es reparación, prefiero dártelo a ti en sorteo, pues amigo. Deja tu like, apoya este video. Ya sabes lo que voy a hacer. Tienes que ir al video anterior, a este video, colocar tu nombre de Albion Online, ya, y vas a participar en el sorteo que será dentro de 4 días para los miembros del canal, que yo les doy a ellos, ¿no? En lugar de yo hacer esta vaina en Twitch, ¿no? Con los suscriptores, por así decirlo, en Twitch, yo hago acá con los miembros del canal, ¿ya? Y con los suscriptores también acá un poquito, ¿no? Para los suscriptores de acá también, ¿no?
Recuerda, acá en Twitch hay suscriptores y miembros, membresías. Ya, los miembros del canal, hay membresías, hay hasta 4 grados ahora de membresías, 4 niveles. En Twitch hay solamente followers, ¿ya? Hay followers, seguidores y suscriptores, que es diferente, ¿no? Yo lo hago todo esto acá, el sistema acá en YouTube, prefiero hacerlo aquí que hacerlo en Twitch. Prefiero hacerlo de esta manera. ¿Qué otra cosa más así del mega reporte? Otra cosita. ¿Se puede sacar Silver? Sí. Preguntas que podría resolver. ¿O qué me preguntan a veces? ¿No? ¿Cómo puedo, qué sets llevar? ¿No? Incluso he hecho un video anterior a este. Video, una cosa es hacer video y otra cosa es hacer video de transmisión en vivo. Ya. Te vas al video de transmisión en vivo de 7 horas de Diablo 3, ahí colocas tu IGN, ¿no? IGN es in-game name, tu nombre del juego de algo para que participes. No confundas, ten mucho cuidado. Otra cosa más que quizás te pueda servir otra información, ¿no? En este canal, este único canal, tengo que recalcarlo, es el único canal de YouTube que se tumbó la mafia. ¿Qué mafia estás hablando? Si tú ahora, amiguito, amiguita, puedes craftear aquí en estos puestos y ves que no pasa de, por así decirlo, ¿qué dice ahí? Tasa de uso por 100 de nutrición consumidos en todos estos puestos, en todas las ciudades, de hecho, ya, en todas las ciudades, es porque yo promoví, ayudé en este canal a que todo eso esté bajito. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú antes venías a craftear aquí o a refinar en cualquiera de estas ciudades, en TEP, Formar, en toda la vaina, ¿no? Y estabas gastando, por así decirlo, 1 millón de silver, ahora solamente gastas 100k nada más. ¿Por qué? Porque esta gente colocaba en estos puestos la tasa, en lugar de decir ahí 375, ¿cuánto decía? Decía 9.000, 8.500, 6.500. ¿Ya? Ahora dice cuánto, 3.700, no, dice 375 nada más. ¿Ya? ¿Dónde se hizo? Aquí solamente, el único canal de Albion Online de habla hispana fue aquí, ni siquiera de habla inglesa. No hacen esa vaina. Yo me tumbé esa mafia con la ayuda también de algunas personas por ahí. Entonces, ¿cómo te das cuenta de eso? Escribe ahí, busca ahí una lupita en la parte inicial del canal, escribes ahí mafia y vas a ver cómo se hizo eso posible. Hay como 4 o 5 videos. Ya. Entonces, muy importante. Entonces, si puedes hacer tú, amiguito, amiguita, refinación o economía acá, sin que te roben, por así decirlo, tanto, o sea, a un precio justo, ahora está, no pasa de 999, ni una, 600, 700, está perfecto. Es gracias a este canal, tienes que agradecer a este canal y a la gente que también estuvo peleando ahí esa vez en el foro, ¿no? Porque si tú no hablas, es muy simple el dicho, ¿okay? ¿Cuál es el dicho así antiguo? Bebe que no llora, no lacta, dice, ¿no? Bebe que no lacta, hermano, no come, tiene que llorar, tiene que quejarse. Quejarse es importante, a veces quejarse, hacer la complaint, la queja, el reclamo que esté argumentado, porque si tú reclamas por la web, así cosas, algo que es algo absurdo, no tiene sentido, tiene que ser argumentado tu reclamo. Ya. Y vas al foro, lo explicas bien y listo, eso fue lo que sucedió. Ya, lo que sucedió, la gente en mi gremio tuve que decirle que entre, cuando éramos bastante en mi gremio, éramos lo máximo que llegamos a hacer, creo que fue 40. Ya, y como 2 veces llegamos a ser 40, y bueno, pasaron cosas, no quise poner el HO y se fueron varios, y peor, gente que entra a mi gremio, se va sin despedir, no vuelve a entrar nunca jamás, tiene que despedirse y decir, sale MP, hasta acá no, mucha, listo, te quedas en Nico, ya manito, está bien, no hay problema. Ya. Es como que si tú entras a una casa, saludas, te vas, saludas, te despides, no lo de esa manera, chao. Bueno, entonces en ese momento, regresando al tema, le dije a la gente de mi gremio que participe ahí y esté también en el foro. No sé cuánto lo habrán hecho de verdad. Bueno, es una manera, es una forma. No, a la gente también del YouTube del canal creo que les dije que hagan esa vaina. No, muy importante. Entonces, haz esa vaina. Por favor, esa vaina de ahí. Y bueno, simplemente da like, comparte. Acá mis cositas. Y quiero enseñarte algo más, amiguito. Mira. Quiero que tengas cuidado con este huevón de acá. Con este tipejo de acá, ven, mira, te voy a enseñar aquí. Ahora sí, paramos un poco el podcast. Voy a entrar con el mamut. Con este tipejo de acá quiero que tengas cuidado, mira. Hay gente, scammer, para mí este huevón, ¿quién es este idiota? Twitch Alive Bro, lo que quiero que hagas, amiguito, también, por favor, es este idiota lo reportas. Ya, por favor, lo reportas. Colocas aquí, denunciar
scammer, ya, denunciar, listo. Ahí también, Twitch Ally Bro Giveaway, colocas acá, denunciar, scammer. Haces esto, por favor, te lo pido encarecidamente. Ya. Es un estafador, amigo. Es un estafador. El tipo se coloca acá, está todo el día. Ya llevo viéndolo acá casi semana y media. Ya. Semana y media coloca sus 2 mamuts. ¿Para qué? Para solamente que tú vayas de manera ingenua, ¿no? Y te lleves así, por así decirlo, nada, la verdad. ¿Tú crees que este desgraciado está regalando mamuts? No está regalando mamuts. ¿Por qué? Y es la lógica es simple. ¿Por qué un idiota para ganar unos cuantos seguidores nada más en Twitch va a querer regalar un mamut? No, al final hace sorteo bien truqueado, bien bonito y se lo da a alguien que ni siquiera, ya, ni siquiera es así de real, ¿no? Entonces vienes acá, amiguito, para evitar que este idiota esté acá haciendo, te esté dando vueltas. Ya, por favor, le das ahí a denunciar scammer. Ya, acá le pones así, pon acá, denunciar, poner aquí scammer. Ya, ya está. Ya, lo denuncia, por favor, lo denuncia este tipejo, ya, esta rata. Ya, así como esos jóvenes hay varios, ¿sabes? Tengan mucho cuidado. Ya, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces regreso acá a esta isla, no voy a la isla otra, mi isla otra económica. Ya no quiero verlo ahí que esté caminando así de manera estúpida ahí en Brisbane, ¿no? Como imbécil. Ya, por favor, lo denuncia. Ya, ¿qué otra cosa más, amiguito? No sé, a ver, ¿qué hay acá? La isla. No sé, mira, te doy un truco de economía al toque, anota. Mira, después de cuántos minutos, mira, después de media hora, te voy a dar un truco de economía. ¿Qué es esto, amiguito? Mira, vas a ir a cada mercado y vas a craftearte un HO. Es así, amiguito, te vas a craftear un HO, dice acá 17 millones. En el mejor de los casos, con orden de compra, escucha bien, comprando todos los materiales, las 500 embotelladas, 3000, toda esta huevada de acá, mira, tu caso de economía. Debería hacerle un video aparte, pero lo quiero hacer acá. Para los que han llegado a los 30 minutos, escucha, porque es así. Yo te doy trucos, a veces hay cosas que digo, ¿no? Están quizás por la mitad, casi al final, muy importantes. Entonces, acá tú puedes, por así decirlo, gastar, mira, en craftear de todo esto algo de 15 millones o 16 millones. Lo vendes en 20 millones, cosa que a veces está a 20 millones. ¿Cuánto de profit? 4 millones. Ahora pues saca esos 15 millones, a veces la vaina, ¿no? Saca esa vaina, 15, pero ya pues son 4 millones asegurado. Crafteate HOs, amigo, craftea HOs. Vas a sacar también un poquito de profit. Yo lo hice ¿cuántas veces? Lo hice solamente una sola vez, sí, lo hice solamente una vez. Y se vendió rapidito. Sobre todo véndelo en la noche, que sería a las 00 UTC, esas horas que tienen que implantar HOs, ¿no? Lo vendes ahí en cualquier ciudad y haz tus cálculos. La cosa es que no pierdas, simplemente lo vendes. Ya. Ahora, si te gusta la que es la piedra, ¿no? Crafter de piedra, porque se requieren bastante, lo que son estos bloques, los bloques se craftean en Briswash. Ya, full hora de compra, 500 Embo y te piden un extra más, como algo de, creo que son 14 millones, 12 millones de silver, creo que te cuesta. Ya, la crafteada, no, da igual si lo crafteas en tu isla o lo crafteas en la ciudad, siempre te va a pedir la misma cantidad de silver. Ya te estoy dando un dato acá. Ya, haz eso de ahí. Y te vas a tener 4 millones de profit así, facilito. ¿Qué otra cosa más? Si hay cosas, sobre todo te recomiendo que juegues con las monturas de batalla a nivel tier 8 o tier 7. Puedes comprar una montura de batalla en 1 millón, la vendes luego en 4 millones. ¿No? Como algo muy sencillo del mercado, orden de compra. Otra cosa muy importante, he visto, mucha gente no sabe, ya, a ver, ¿dónde puedo sacar? Voy a sacar esta vaina de acá, mira. A ver, saco, por ejemplo, esto de acá, mira. What the fuck, demasiado. Ya, mira, escucha bien, por favor. Hay gente que, no sé por qué, no abre esta pestaña. Amiguito, el mercado tiene esta pestaña, ábrela, por favor. No la abre. Y vende cosas que son 8.3 sin abrir esta pestaña. Y piensa que es el precio que se debe vender. Dios mío, cuántas cosas se han vendido mal. Muchísimas cosas. Ya. Algo que debía haberse vendido en 20 millones, se vendió en 12 millones. Lo ha hecho el negocio ahí. No.
Estás perdiendo silver, por favor, no hagas esa estupidez. Espero que, no sé qué decir, la verdad, no sé qué decir aquí. Ya, por favor, no seas tonto. Hay una pestaña para que tú veas las órdenes de compra y las órdenes de venta. Bueno, no puedo darte más consejos respecto, no debería darte más. ¿Qué otra cosa del mega reporte? ¿Qué otra cosa del mega reporte? Ah, sí, los patriarcas, en una transmisión en vivo, quería agregar también, se ganaron con un grito de guerra. Se ganaron con un grito de guerra, así mío, en modo ya bestia, así malo, ¿eh? Para intentar callar al perrito chiquito, ¿eh? Del primer piso. Yo estoy acá en el tercer piso. Del primer piso intentarlo callar, ¿no? Porque cada vez que sus dueños vienen, estos desgraciados malditos que no le enseñaron, no lo educaron no lo entrenaron al perrito, ¿no? A decir silencio, no lo callan, ¿no? Pero ladra como loco, se escucha hasta acá, y a mí me tiene desesperado. Gente, a mí me han salido manchas, así como estaba diciendo, manchas en el cuerpo, del puto estrés, huevo. Ya, entonces, tengo suficiente con el Albion, el perrito, del primer piso, dueños de mierda. Tengo también acá 2 casas del vecino, con su maldito Doberman, que hace una bulla, se escuchan los ladrillos, horrible, y en algunos videos que he puesto ahí, se escucha bien eso. Estresa, man, me vuelve loco, la verdad. Lamentablemente tengo que a veces estar aquí, ahorita estoy en la sala, tranquilo, ¿no? Y como es invierno, acá estoy tranquilo, podría meterme nuevamente al cuarto, pero ya me da flojera mover todo, ¿no? Pero en verano este es un infierno, así que sí o sí voy a tener que cambiar incluso. Yo muevo mi colchón, yo duermo como japonés, amigo. Yo no tengo la típica huevada de cama así, de madera, no, mano, yo colchón, nada más. Creo que la cama está como sillón, increíble, ¿no? Yo duermo de esa manera así. Para mí es un poco más práctico, me gusta ser muy práctico. Si hay cosas que no sé, conceptos aquí, el Albion Online, cambio esta hueá. Si hay cosas que así no lo desconozco, por lo menos sé la mecánica práctica. Para los crafteos, muchos de estos crafteos son recontra práctico. Ya. Para craftear cosas 8.3, estas armas, ¿no? Yo anota, trucazo. Todo lo que son esos materiales, recursos, los que son las todo lo que necesitas, antes de craftear algo 8.4, hago mi visita a todos los mercados. Agarro mi caballito, hago así, veo en qué mercado está pagando menos y ahí lo compro directamente, ¿no? E incluso, noticia, muy probablemente me vuelva incluso refinador, ¿ya? Porque me están obligando, como veo que estas cosas que están muy caras, me van a obligar a ser refinador, lamentablemente, no quiero ser, pero voy a tener que ser refinador. Y algunas cosas he estado refinando, ¿ya? Porque están muy caras, ya, muy caras, están poniendo demasiado. Peor, es así. ¿Por qué? Porque cada vez que sale, para mí es una estupidez total, ¿eh? Cada vez que sale una nueva arma de cristal, ¿ya? Mucha gente quiere sacarla en 8.4 y son bastantes. ¿Por qué? Porque justo ya tienen los specs, por así decirlo, de crafteo, ¿ya? Por así, ¿a dónde está el hacha, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿dónde están las hachas, ¿no? Como mucha gente ya tiene varios de estos specs casi al 100 o al 50, ¿no? Buenos specs, que la tienen unas cuantas de estas, ya tienen un 8.4 por decirlo de hacha, ¿no? O el arma que rayos esté así 8.4, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que los materiales, los recursos, una cosa son materiales, ojo, otra cosa son recursos, en este caso serían recursos, que los recursos aumenten el valor, aumenten bastante el valor, y se disparan, pues. Cuando salieron las cambiaformas, estas armas cambiaformas, cuando salieron las armas cambiaformas, yo después, como 5 o 6 meses después de que salieron, recién me puse a craftear estas vainas. Recién, la primera vez no, porque todo está recontra caro. Podría haberlo hecho, sí. Muy importante que tú tengas 200 millones de silver como base de economía para quizás craftear algo. Alguna vez lo dije, que tengas por lo menos mínimo 200 millones, que no suba nunca, que no baje nunca de 200, para poder así tener tu economía. Alguna vez lo dije por ahí. A mí me sirvió con las cambiaformas. ¿Por qué? Porque ni bien salieron las cambiaformas, no me dediqué tanto a lo que era 8.4 en ese entonces. Yo me dediqué más que todo a lo que era 5.3 y 6.3, nada más. 5.3, ahora obviamente ya pasó tiempo, ya no sirve tanto eso de ahí. Porque es así, tienes que actualizarte. Ya bajó, ya no sirve, creo que ya no sirve esa vaina. Creo que alguien por ahí estaba preguntando esa vaina de ahí.
Ya, creo que alguien estaba preguntando eso. Entonces, ¿qué hice yo? En 4 días de lo que salió las armas cambia, fueron 4 o 5 días, pasé de tener 200 millones de silver, pasé a tener 200 millones de silver, a tener casi 400 millones. Hay un video por ahí, búsquenlo. Las cambiaformas, cuando ni bien salió. Entonces, en 4 o 5 días me hice casi 200 millones de profit neto, pero neto. Solamente era 5.3 y 6.3. Ahora obviamente esa vaina ya no sirve, ya no funciona. Pero es así. Con cada arma nueva que sale, tienes que tú aprovechar las oportunidades del mercado. El cromacañón, hoy en día el cromacañón, ¿dónde está? Lo explico que era un video por ahí. Ya. Cuando ni bien salió el cromacañón, amiguito, amiguita, escucha. Yo compré 10 unidades del cromacañón. Compré 10 nada más. A 10 millones cada una. 10 millones de silver cada una. ¿En cuánto lo vendí? En menos de 2 días o 48 horas. La vendí en 20 millones. Cada una la vendí en 20 millones, 24 millones. Aproximadamente un profit mínimo neto de 100 millones de silver. El día que salió el cromacañón por primera vez. Por primera vez. Entonces, cuando tú veas algo que sale por primera vez, por así decirlo, no sé, ya sea una skin, ya sea ciertas cosas, cómpralo al precio que está, espérate un poquito, dependiendo qué rayos es, si es algo bonito o si es algo feo, ¿no? Lo vendes luego al doble. Es así. Por ejemplo, todas esas skins de lo que es el paquete de fundador desde el server de Europa. Coloco acá, escribo skin, todas estas skins donde están, ahí está, esta vaina de acá, esta vaina de aquí, todas estas vainas aquí de skins, ya, aquí el pedazo creo que no tanto, no, sí se mantiene en 100 millones, ya. También de la misma forma, mira esta espada, 37 millones, no, a mí no me gusta, yo no voy a utilizarla, a mí no me, en lo personal no me gusta, prefiero estar así como estoy, una capita que representa el gremio, así todo bacán, prefiero estar así y ya está. Aprovecha, si la compras en 20 millones, escucha, cómprala en 20, 30 millones. Esa vaina en 5 meses, 6 meses va a estar 100, 120 millones. Cómprate 2 para asegurar, una para ti y otra para vender. Es así, siempre doy ese consejo. Siempre doy este consejo. Ese consejo, amiguito. Ya, por favor. Por favor. Y regresando al tema de los animalitos, los patriarcas no se ganaron, ¿no? ¿La culpa quién la tiene? ¿El ser humano o los animalitos? El ser humano. El ser humano que no los ha entrenado. Esa gente maldita, weón. Como en la transmisión en vivo pasada, así que es de 7 horas del diablo te estaba hablando. Los dueños son los responsables. Los dueños son los responsables. El ser humano es el responsable, amiguito. No los animalitos. Lamentablemente tengo que a veces así levantar fuerte la voz, pero la levanté horrible. Los patriarcas se ganaron. Para que el perrito ya deje de ladrar. Ya mi grito llegó hasta el primer piso. Y ahí sí, recién dejó de ladrar. No. Tengo que a veces pelearme a veces con los dueños, ¿no? De boca, nada más. Así son responsables, gente de miércoles. Maldita, maldito sea. ¿No? Traen gatos 8 años después de recién que el gato quieren enseñarle a hacer que haga sus necesidades, su caca en arena para gatos sin tina. Recién después de 8 años lo hacen. Qué imbécil. ¿No? El gato ya se hace la caca en cualquier lado, increíble, mano, eso apesta. Yo a veces tengo que ir al primer piso, ¿no? Porque todo llega hasta así por las escaleras, apesta. Con esto de detergente y colocar en la caca ahí para que neutralice el maldito olor. Dios, mano. Estoy estresado, maldita sea gente de mierda que trae así, a veces trae animalitos a la casa y no les enseña, no los entrenan. El ser humano de mierda, Dios. Estoy hasta la mierda, la verdad. Yo estoy seguro que hay muchos casos así. Muchos casos así, maldita sea. El ser humano. Esa gente, la verdad, me desespero. Otra clase que estaba diciendo, otra clase de gente. A veces viene con su bulla, 3 de la mañana, afuera. Se escucha todo así, su bulla con su carro, su moto. Reggaetón, género urbano, 3 de la mañana, amiguito. Cuando uno está en el sueño, la parte del sueño que se llama REM. La parte del sueño que se llama REM, muy importante para que tú estés ahí descansando todo lo que hiciste en todo el día. Tu mente tranquila, despiertas nuevamente al día siguiente y nuevamente empezar. Si tú duermes mal, escucha, en mi caso yo soy así. Si yo duermo mal,
o como comidas asquerosas, yo me vuelvo loco. Mi día se vuelve una desgracia, ¿no? Y a veces quizás me los quito acá con la gente del Albion Online, pero bueno. Qué importante, carajo, yo ya he tenido peleas afuera. Tuvo que venir el SAMU, la ambulancia. Gente ensangrentada afuera, mano. Las peleas que estuve, la verdad. No. Las peleas que me metí, la verdad. Tuve que ir incluso a la comisaría, mano. El abogado caro, ¿eh? Carísimo el abogado. Tuve que pagar como 600, 500 soles al abogado. Y eran, creo, 800. Creo que le sigo debiendo. Peleas de hace años. No, lo que pasa es que el tipo al frente, 3 de la mañana, con su novia, la inquilina, el tipo taxista con la inquilina de mi vecino ahí, haciendo cochinaditas afuera, ¿no? De mi casa, es una urbanización. Felizmente ahora hay cámaras, pues se ve todito. Y ya no hacen esa huevada, hay ahora un huevo de cámaras por todos lados. ¿No? Entonces, sus cochinadas, preservativos, cigarros, botella y cerveza afuera, mano, prácticamente en la parte de mi vereda, weón. Y ahí se armó la pelea. La pelea que se armó, su madre, yo salí con todo, mano. Así también le digo a la gente, yo cuando voy a un bus de transporte público, porque me gusta tomar transporte público, no me gusta manejar carro, no quiero por la huevas, no me gusta, nunca me ha gustado, yo prefiero mi transporte público, ya está, se gasta bastante, por más que quizás duela, ¿no? Pero en fin, entonces, duela lo que es oler, esos olores de gente que no se baña, mierda, ¿no? Entonces yo subo al transporte público y la gente, las señoras, todos en general, agarran sus mochilas, sus carteras, piensan que soy ladrón, amiguito. Piensa que es que yo entro, mi cara, amigo, no es que mi cara sea fea, pero cuando te miro así, abro así bien los ojos, te miro así, abriendo bien los ojos, con una gana, una sed así de sangre, mano, que parece que simplemente estoy molesto, nada más, ¿no? La gente se asusta, agarra su cartera, piensa que soy la choro, no, pero obviamente no sé, mi cara da miedo a veces. Cuando yo estoy molesto, mi cara da miedo. Cuando estoy así tranquilo, feliz, puta bacán, mano. Ya te dije que he estado con una gringa, he estado con una filipina. He estado alguna vez con 3 mujeres a la vez, por eso te dije, importante que tú tengas tu guitarra. Cuando ya eres soltero, amigo, te estoy dando información ya que es extra de algo, que no es de algo. Cuando tú eres soltero y gozas la soltería, tienes una mujer, 2, 3 mujeres a la vez, es difícil luego que y aprovechas, te gusta tu soledad, porque te gusta tu tranquilidad, es difícil que sientes cabeza. Ya, hay estudios, busca, es difícil. Pero como tengo 34 años, mi viejo se puso a tener incluso su familia, su otra familia a los 50 años, entonces también normal, pues yo quizás puedo esperar hasta unos 15 años más, recién me pongo a tener hijos. Hay gente que entra en desesperación a los 20 años teniendo hijos, 17, 18 años con sus hijos. 17, 18 años de empezar a tener hijos, su madre, yo, mira, he visto tantos casos de mis promociones, incluso de familiares por ahí, se multiplican como ratas, como cuyes, Dios mío, weón. Y lo veo a veces en unas condiciones, lamentables. Y son los dos contrastes de mi familia. La familia de mi viejo son full juergueros, full chela, full fiesta, full mierda, ¿no? Pocos profesionales, poquísimos. Y si hay profesionales, son las esposas, son los ajenos incluso a lo que es el apellido, ¿no?, de mi padre. Ajenos, poquitos. Muy por el contrario, el apellido de la parte de mi madre, todos son profesionales, ingenieros, hay policías también, del ejército también, gente que está en el extranjero, en las minas. Trabajando alguna vez, tenía una prima que estaba trabajando con la Sony Ericsson, huevón. ¿Ya? Con la Sony Ericsson ahí del lado, ahí maldito laboratorio, huevón, siendo ingeniera electrónica. Tremendo contraste. Yo no sé a qué miércoles de familia estar ahí, con quién prácticamente pasar el rato, porque los dos me llegan al pincho. ¿Por qué? Porque los que no son estudiosos, no tienen título, son así solitarios también. Muchos solteros no quieren tener hijos, porque son inteligentes estos huevones, en cierta manera. También estoy pensando, seguro les gusta su soledad, no quieren tener por eso. No le pregunto tampoco, a mis primos no le pregunto nada, son mayores mis primos. No le pregunto nada. Tremendo contraste, pues, ¿no? Entonces yo digo, váyanse a la mierda los dos. Las dos familias, váyanse a la mierda. Ya, váyanse a la mierda. Por eso yo prácticamente me dedico a algo que ni siquiera creo que ellos saben que hago acá, videojuegos, estas huevadas de guías, ¿no? Albion Online.
Porque así siempre me ha gustado a mí. Yo desde que era chibolo, tenía el año 1993, mis primos me llevaron lo que es al vicio, pues, jugar Top Gear, ¿no? Su juego de carritos, luego el Mario Bros. Luego un poco ya más adelante, en mi casa, que era, yo vivía en alguna vez, vivía en un asentamiento humano. De todo el asentamiento humano, yo era el único que tenía computadora. El único que tenía computadora e internet también. Caro, recontra caro, ¿va? Como mi viejo era militar, ¿no? Ahora está retirado ya mi viejo. Él mataba terroristas en el Brian, ¿no? Por eso yo nunca voy a ser de izquierda, jamás, por esa parte. Eso sí, lo único bueno creo de mi viejo, nada más. Entonces, yo jugaba videojuegos, pues. Jugaba videojuegos. Desde el año 93. Full videojuegos. Yo he estado en varias ciudades. He estado en La Selva, he estado en Arequipa, he estado en Puerto Maldonado, ahora en Lima. He estado en el norte también, Chiclayo. He estado en Lambayeque, lo que es ya la ciudad de Lambayeque. He estado en Jaén, en Bagua también, algunos de mis viajes. En Puno también, por ahí he pasado. Por varios lugares he pasado. Ya. Pero lamentablemente, o sea, bueno, prácticamente jugando videojuegos toda mi vida, pues. Luego en la computadora, ahí en el asentamiento humano, la única familia que tenía esa computadora. Por Dios, mano, era así, ¿eh? Porque todos nos conocíamos entre todos. Todos los chibolos, mano. Yo era el que prácticamente era el líder de toda esa gente. En lo que es la tecnología. El que llevaba la pelota, mano. Y así como el meme. Tú le hacías algo al que llevaba la pelota, mano. Agarra mi pelota, chao, se quedaron sin fútbol, weón. Era un desgraciado, la verdad. Era un desgraciado chibolo. ¿No? Y jugaba Age of Empires el 1, el 2, jugaba las demos todavía. Y me tenía que ir a jugar a internet. 3.50 la hora, 4.50. Carísimo ese entonces, año, te estoy hablando algo, año 2001, weón. Cuando muchos quizás de acá de ustedes ni siquiera nacían. Y así empecé con el Ace, luego el Counter Strike, cabinas de internet, todos éramos niños rata, jugando el Mu también, el Mu. Varios Mus que había, ¿no? Y yo le metía, recuerdo, hasta 100 soles, creo que compré en cosas de Mu. El Gunbound también, puta, yo en el Gunbound, en el oficial, el primer Gunbound que salió, el oficial, yo llegué a ser cetro. Ya, llegué a ser cetro porque estaba todo el día como imbécil jugando el Gunbound. Me las sabía toditas. Saqué hasta los Fénix, saqué en Gunbound. Juegazos para esa época, ¿no? Hasta incluso podía hackear, sabía cómo hackear, ¿no? Muy fácil era hackear, recuerdo. Siendo chibolo, siendo un niño, weón. Es increíble. Siendo un niño, cómo hackeaba, Dios mío, weón. Ya, entonces, toda mi vida me ha gustado más lo que es videojuegos. Pero, la parte importante es la que también te dije al inicio del video, de este video. Haz importaciones, amiguito. Un curso así de importaciones, al toque rapidito. Una carrera técnica, 3 años, 4 años, lo que dure la carrera técnica. Ahora duran 2 años incluso, no puedo creerlo. No. Sacas tu título a nombre de la nación, haces tu tesis, tu trabajo de investigación. Sácate tu título para que tengas estudios generales. Por lo menos dice que tengas un título, ya no importa, tienes un título por lo menos técnico. Ya que chuchas, pero tienes, ¿sí o no? Algo es algo. Mínimo tienes que tener eso. Así yo tengo uno. Nada más. Las otras carreras en la universidad que estaba estudiando no lo terminé. No quise terminarlo. Por varias razones, ¿no? Ya la matemática 3, las derivadas, ya es otra huevada, ya muy difícil. Estadística, ¿no? Es que depende también cuáles son tus herramientas. Hay universidades que no te dan nada. ¿No? Por ejemplo, yo no recomiendo nunca estudiar en las salas peruanas, amiguito. No estudies en esa huevada universidad. Salte esa huevada. Ni la César Vallejo, salte esa huevada. Salte de ahí. Aunque te cueste, mano, postula a la San Marcos, te cueste, aunque estés 10 años postulando, sigue postulando a la San Marcos, amiguito. Estudia en la San Marcos, puede ayudar bastante. O en la Uni también. Ya, si ya no puede, entonces ya vete a la UPN, a la UPC, San Ignacio. La Lima, no, ya la Lima ya es muy caro, ¿no? Mucha vaina. Pero en fin, gente, entonces ahorita por eso yo estoy haciendo videojuegos, no sé, me ha gustado hacer esta vaina, tengo experiencia, lo puedo hacer, bacán, chévere, este es un podcast, te estoy dando información, no, un poco de información general, reporte, mega reporte, voy a ponerle de nombre el video, creo. Datos, crafteo, economía, historia, Live Empire, cosas buenas, cosas malas del Albion Online. No, luego sigue otro video que está pendiente. 100 cosas buenas de Albion Online y 100 cosas malas negativas, por así decirlo. Bueno, porque el bien y el mal, escucha. Mira, vamos a la filosofía. El bien y el mal depende de cada uno, ¿eh? Depende de la crianza. Por ejemplo, para mí puede ser bueno
¿no? Para mí, por ejemplo, para cierta persona puede ser bueno arrojar basura a la calle, ¿no? ¿Fue creada de esa manera? No, yo arrojo basura a la calle, soy un imbécil, arrojo un estúpido, un idiota, arrojo basura a la calle. Para esa persona ya es bueno porque fue creada de esa manera, pero para otras no. El que tira una basura a la calle, Dios santo. El que pasa con su cigarro al lado en las calles, fumando, ¿no? Te bota todo ese humo ahí, parece idiota, parece imbécil, seguro es algo bueno, pues un imbécil retrasado, imbécil, total, ¿no? Porque eso contamina también los pulmones. Más contaminación. ¿Quieres fumar tu huevada? Enciérrate en tu cuarto, huevo. Que nadie te lea tu huevada. Que nadie te huela, digo. Enciérrate y fuma, ¿qué? Fuma de ahí a lugares así, incluso cerrados solamente. Fuma de ahí. ¿A quién le importa que te hagas el bacán? Yo recuerdo incluso, mira, escucha, cuando era imbécil, cuando tenía 20 años, por ahí, 17 años, 18, yo fumaba mis vainas, yo fumaba bastante. ¿No? Yo era un imbécil total, ¿eh? Fumaba y fumaba, me importaba una mierda todo, porque era adolescente, o prácticamente adulto joven, y no me daba cuenta yo que mi cigarro afectaba a la gente también que vive alrededor. Mi casa no, creo que nunca en mi casa fumaba, pero sí en la calle, ¿no? Ese humo de cigarro, mano, que es prácticamente, me imagino tener un fumador en la casa, Dios mío, weón, es lo peor, ¿eh? Es lo peor, mano, todas las peleas que tuve, Dios santo, weón. Esos son otros temas ya bravos, la verdad. Entonces estoy contándote parte de la historia, para que tú veas quién rayos es el que craftea cosas 8.4, te da estos consejos, ¿no? Y para que quizás mejore un poco tu vida, ya, un poco mejore tu desgraciada vida que tienes por ahí, ¿no? En parte, ¿no? Hay gente que por lo menos yo sí entiendo que sí capta bien el mensaje, carajo. Como dije, el bien y el mal es relativo, depende de cómo rayos te hayas criado tú, ¿no? Alguna vez, escucha lo que te voy a decir, ya cosas de universidad. Alguna vez el profesor nos dio la asignación de leer un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. En un acuerdo se decía, no te tomes todo de manera personal. Otro era, controla tus palabras, modera tus palabras, usa un lenguaje pulcro. El otro acuerdo era, no supongas nada, siempre pregunta, nunca supongas nada. El otro acuerdo era, ¿cuál es? Y haz lo mejor que puedas hacer, creo que se llamaba. ¿Ya? Entonces es muy difícil no tomárselo muchas cosas personal, muy difícil hoy en día. Recontra, para mí la verdad, cuando el momento que lo leí, quizás cumplía 3 de los acuerdos. 3 de los 4 acuerdos podía cumplir, ¿no? Porque a mí mandar a la mierda a la gente, palabras malas, palabras negativas que son escucha, yo lo estoy tan recordando. Cuando tú hablas groserías o ciertas cosas, las palabras son, sobre todo cuando es en el ambiente padre, madre, hijos, padre, madres, ¿no? Padre, madre, hijos, ¿no? Ese ambiente familiar. Tú puedes crear maldiciones. Una cosa es que tú, en un estúpido videojuego de mierda, puedas hablar lisura, lo que te dé la gana, y otra cosa es un ambiente familiar. Hay muchísimo cuidado, son como tus palabras pueden ser maldiciones. Pero así, prácticamente le malogras la vida por completo a tu hijito, o prácticamente a tu viejo. Pues no, a tu viejo, la gente adulta ya está fregada, difícil que cambie. Difícil, no todos cambian. Pero a tus hijitos, sobre todo, ten muchísimo cuidado. Maldiciones totales, y explicaban ejemplos. Ese libro de los 4 acuerdos de la universidad que aprendí, me dieron para aprender, ¿no? Para poder aprobar cierto curso, estuvo basado en la filosofía tolteca, ¿no? Acá de los de ahí en México. El escritor fue Miguel Ruiz, creo que se llamaba, Los 4 acuerdos. Ya. El otro acuerdo es no supongas nada. No supongas nunca nada, mano. Tú tienes tu pareja. Escucha, tú tienes tu pareja. Pregunta, huevón, no supongas nada. Tú ya, no, supongo que no hizo la comida por esto. O supongo que, no, mi pareja tal. Nunca pregunta, no seas imbécil. Carajo, pregunta, huevón. Pregunta, siempre pregunta. Nunca supongas nada. Por eso hay divorcios, separaciones. Ay, no, dice, no, mi pareja ya me entiende. Ya sabe lo que quiero. No, huevón, tu pareja no sabe lo que quieres. Tienes que preguntar. Maldita sea, tienes que preguntar, ¿no? No aprende. El otro acuerdo, bueno, sé pulcro en tus palabras. Esa vaina de ahí. El otro acuerdo, no te tomes nada personal. Yo una vez le pregunté, el profesor nos dijo, ¿no? En uno de los ejemplos decía, en el mismo libro decía, si alguien viene, te apunta con una pistola y aprieta el gatillo, no te lo tomes nada personal.
Y yo me quedé imbécil, la verdad, cuando escuché eso. Le digo a ese profesor, entonces, profesor, si mañana vengo, le decía al profesor, yo le dije, si mañana, profesor, yo vengo aquí a la universidad con un arma, le apunto a usted. Entonces, ¿usted se lo va a tomar personal? El profesor dijo, no, no me lo tomo personal. A la mierda, no podía creerlo. Por Dios, yo no podía creer lo que decía ese libro. Los ejemplos, es así muchas veces, ¿no? A veces luego viene el dicho, para discutir se requieren dos personas, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en el chat de Tedford, yo digo ciertas cosas, mucha gente tiene que quedarse callada nada más. Ya está, digo, ya está, se acabó. Y a veces mando a la mierda. Yo prácticamente recuerdan que hace tiempo yo tenía acá, había una parte de gente silenciada, muteada, como 150 huevones. Ya ahora ya no, ya desapareció eso. A todos los he desmuteado todititos. Para ver qué es lo que hice, ¿no? Para ver qué es lo que dicen, si salen en algún video quizás. No, o entran a la parte de canales funados, ¿no? Ahí estamos, sigo teniendo en el Discord, ¿no? Hay gente funada, gente que ni siquiera puede entrar nunca, poner un solo pie acá en mi Discord, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, te estoy dando información que quizás yo sí me lo tomo personal y otras cosas. Si tú eres aquí racista y xenófobo, como cierto líder de gremio de mierda, de Briscoe ZBZ, que está maceando ahora, siendo hoy 18 de julio de 2024, en las noches, está maceando ahí, es porque este imbécil se le ocurrió colocar aquí ser racista y está toda la captura, y xenófobo, toda la captura de pantalla están en el Discord, en la parte de spam o anuncios, por ahí lo dejé, advirtiendo a la gente, cuidado que estés en ese disco, con esa gente de mierda, que tuvo que cambiar, y creo que lo han baneado todavía ese líder. Lo han baneado el idiota. Creo que el por vender sirve lo han baneado. No, lo han baneado y ahora está con otro nombre, ¿no? Intentando reincorporarse a la sociedad y ahora está en Kick, el imbécil ese, ¿no? Kick va a desaparecer, ojo, quédense en YouTube nada más. YouTube siempre va a existir. Kick va a desaparecer. Kick va a desaparecer. Lo financia ¿quién? Un casino, güey. Cuando el casino se dé cuenta que ya no tiene ganancia, pasa nada. Entonces Twitch puede ser bien, o sea que antes la suscripción en Twitch, antes cuando estaba 20 soles, ahora está con 8 soles, bajó bastante, ya casi nadie, no, es una vaina. Es que ya pasó la época de la pandemia, muy poca gente está metida en su casa, la gente ha salido a la calle, ha salido de la cueva, sal amiguito, respira el aire, Dios mío, qué bonito, carajo, es la verdad. Agarra tu bicicleta, cómprate bicicleta también, agarra tu bicicleta, date una vuelta por el parque, bacán, mano, y ya. Bueno, gente, entonces, ¿qué otra cosa más decirte de ese libro? Tremendo librazo. En algún momento me ayudó bastante para poder solucionar varios problemas. Búscalo ahí, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Ya. También te recomiendo que escuches a Miguel Ángel Cornejo, amiguito, escucha. Escucha a Miguel Ángel Cornejo sus conferencias. Ya. Nunca te sientas mal por el color de tu piel. Si eres bronce, genial, chévere. Si eres negro. Si eres blanco. Pero por lo general, hoy en día, escucha bien, ¿eh? No hay tanto problema entre nosotros que tenemos así el color de piel así mestizo, así. Como mi vieja es blanca, mi viejo es casi negro, ¿ya? Yo se le hacía un color así bien interesante, la verdad, bonito. El normal, el color promedio, tipo medio clarito, peruano. Así que no me avergüenzo de mi color. Y es más, como no estoy tanto bajo el sol, ¿no? Están mirando, a veces cuando veo a la gente en promoción dice, ¿qué ha pasado? ¿Te has blanqueado? Me dicen. Es increíble, la verdad, así estoy tranquilo. Pero por lo general, escucha, lo que sucede por lo general es que en Estados Unidos sobre todo, olvídate, esos temas de racismo, no solamente de blancos a negros, ahora se ha cambiado los tiempos, 2024, ahora de negros a blancos. Mira ahí los videos, mano, eso es algo ya polémico, pero es la realidad. Esto no puede taparlo nadie, es la maldita realidad, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Pero acá en el Perú, Latinoamérica, muy poco sucede. Quizás si me voy a Argentina puede ser que suceda, no lo sé. ¿No? En Chile dudo que lo suceda, pero debe también haber en Chile sus casos. ¿No? Hay gente que se cree la gran cosa, mano. Se creen super saiyajines, manos. Pero... Y he dejado un mensaje bien claro de eso. Bien claro de esa vaina en el Discord. Sobre todo, incluso estando registrado o no registrado, puedes ver esa estupidez, esa vaina. Ya, increíble la verdad. Increíble la verdad, maldita sea. Entonces, estos tiempos se han vuelto oscuros. Regresando al tema del oscurantismo. Estos tiempos son oscuros, gente. Son oscuros, o sea, son terribles. Son así... No sé, mano. Espero que ya... Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué tendría? Ya sí, mira, esto es lo que voy a decir de bravo.
¿Qué tendría que suceder para que la humanidad, como ser humano, reaccione? ¿Acaso no fue suficiente una pandemia? ¿Se imaginan gente que inicie la maldita Tercera Guerra Mundial? ¿Se imaginan? ¡Ah, su madre! No, ahí se acabó todo. Se acabó todo, todo. Vamos al diablo, gente. ¿Eh? Olvídate, se acabó ya. ¿Y qué habría? Mano, lo primero que cuando inicia esa vaina, cosa que espero que no ocurra. Espero que no ocurra, pero a veces no siempre está la posibilidad, porque ahí las bombas. ¿Cuántas ojivas nucleares alrededor del mundo? Hay como 10.000 ojivas nucleares. 10.000 creo ojivas nucleares. Que son 100 veces más potentes que Hiroshima y Nagasaki. Ahí está, ahí cuando suceden esas cosas, cuando tú estés alguna vez así en tu internet, todo jugando, todo bonito, y se te va el internet, es que ya empezó la vaina, ya empezó toda la huevada. Y ahí sí, gente, nos vamos a la mierda. ¿Quién nos avisó de la pandemia? Nadie, manito. Yo recuerdo, sí, yo fui una de las pocas personas, recuerdo claramente, no sé si decía esta vaina, que advertí, di que cierren las fronteras, así, por ahí en un mensaje, creo que en mi Facebook lo puse, ¿no? Pero ¿quién iba a hacer un caso a un random, huevón? Nadie, ¿no? Algunos, quizás mis amigos, vieron por ahí, yo dije, cierren la frontera, cierren todo, y propuse cierta cosa drástica que deberían haber hecho en China rapidito, pero no lo hicieron, pero en las películas sí se ve que a veces sí se hace, ¿no? No puedo ni siquiera decir lo que eso que propuse, la verdad, no puedo ni siquiera decirlo acá. No. Si no se hubieran evitado tantas cosas, ¿no? Pero no, ahora felizmente ya hay un poco de medidas de contención, la gente ya aprendió. Espero que sea una de las últimas pandemias, porque yo teniendo 34 años, muy probablemente dentro de 60 años, cuando tenga 80 años, ¿no? Nuevamente quizás sale otra, porque es así, cada 100, cada 200 años sale una por ahí, ¿no? Algún brote, así, cosa que o lo crean o sale así de manera natural. Como la peste negra, ¿se acuerdan? La peste bubónica, que azotó Europa, casi se lleva a todos los europeos, ¿no? Las pulgas, las ratas, ay, qué importante es, mano, bañarse a veces, qué importante es bañarse. Bueno, gente, entonces creo que lo voy dejando. ¿Qué otra información? Ya, termino con lo que es el sorteo, pues. El sorteo, yo seguiré haciendo acá mis guías, ¿no? Claro, el sorteo, no se olviden, repito, dejen su nombre de Albion. En este video no, sino en el video de la transmisión pasada de Diablo 3, de 7-8 horas. Ya, por favor, dejan su nombre, si quieren participar, nada más, si quieren, ¿no? 1 millón de silver, ¿quién se lo va a dar? Que se lo lleve, ¿no? Y el sorteo lo haré en vivo, ya el sorteo, ya como sorteo lo voy a hacer el 22 de julio, dentro de 4 días. Ya, dentro de 4 días. Entonces creo que este fue el mega reporte de Albion Online. El reporte así de cuánto tiempo, a ver, déjame ver. El miércoles, 1 hora 7 minutos. Dios santo, cuánta gente podrá verlo. No sé, todavía acá hay muchísima información. Muy buena, quizás, sí, información interesante. Ya, si yo no lo aplico, ya aplícalo a tupe, mano, ya, tanta vaina. Si yo no aplico lo que son esa vaina de los 4 acuerdos, ya aplícalo a tupe, tanta huevada. No, yo sigo acá haciendo con mi rol de Crafter 8.4 con guías y huevaditas, y te informo, y hago huevaditas y ya está, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Si hay otra cosa, pues por decir, quizás lo digo en comentarios, o sea, que creo que casi lo dije, casi todo, casi todo. También muchas gracias por tu like, compartir a la gente que es veterana del canal, también muchísimas gracias, a los nuevos que se están incorporando también muchas gracias. Y al final tú decides qué contenido ver, pues tú eres el que decides, amiguito, tú eres el responsable de tus decisiones, y obviamente yo nunca voy a aceptar a gente irrespetuosa, jamás. Este es mi canal, este es mi espacio y lo respetas. Nunca voy a aceptar a gente irrespetuosa, incluso por más incluso que tú pagues, mucho cuidado, que tú compres una membresía, mucho cuidado, eso no te da el derecho a ti de ser un imbécil, de ser un irrespetuoso. Ya, te comportas, por favor. Ya, todos esos consejos que te doy así de economía para ti, sí, pero te portas bien, carajo. Ya, obedece, sé buena gente. Yo no soy el típico huevón que a todo le va a decir sí, estás loco, mano, jamás. Ya. Presunto así caso de intento de querer que yo te venda Silver a ti, baneo absoluto y total de YouTube y del Discord, te das a la miércoles, causa. Ya, en una, chao, yo soy así.
Yo mantengo así mi posición, la voy a mantener siempre. Yo no voy a ser como otros imbéciles youtubers o creadores de contenido que perdieron todas sus cuentas, mano, todititas sus cuentas, por estar vendiendo silver, ¿no? Solamente por comprar mejorarla. No, yo lo hago despacito, poco a poco. Yo mejoro mi computadora, mi PC, despacio, lento, me tomo mi tiempo, tranquilo, jugando, divirtiéndome, porque el Albion Online en cierta manera es divertido, sí. No es el único juego. Aún estoy esperando Age of Mythology que lo pongan en público y que baje un poquito de precio. Siempre soy así. A mí me han dicho alguna vez que yo soy el devoto de la Virgen del Puño, mano. Yo soy recontra tacaño, weón. Recontra tacaño. Yo me gusta cuidar bien mis cosas. Casi toda la vida he sido así. Casi toda mi vida he sido así. Con el PlayStation 1. Yo tenía una mafia así chiquitita. Cuando tenía 12 años, mi PlayStation 1 jugábamos así Marvel vs. Capcom. Peleas. Y yo apostaba 100 canicas, 100 bolitas, 100 canicas apostaba y otro apostaba también 100. Yo me las llevaba a las 200 y así. Y luego las perdía. A los 10 minutos nos íbamos afuera en la calle, hacíamos un círculo en la arena y las perdía todas las bolitas. Y así jugábamos, mano. Esa era mi forma de vida, era bacán. Y te podía contar de otras cosas más, gente. Pero en fin, muchas gracias, que te vaya bien. Te lo dijo Live Empire. Chao.